Hola, hoy vamos a hablar de una metodología para hacer proyectos que se llama Design for Change. Este es todo un movimiento internacional que da a los niños y jóvenes la oportunidad de poner en práctica sus ideas para cambiar el mundo. ¿Quién ideó esta metodología? Bueno, resulta que una diseñadora llamada Kiran Bizzetti empezó a observar que su hijo no tenía como el deseo de ir a estudiar. Y no era el único, sino que muchos estudiantes como que no sienten la pasión por ir a aprender. Entonces ella se hizo la reflexión de que qué hacer para que los estudiantes saquen todos esos potenciales y que todas esas capacidades que tienen las desarrollen de tal manera que esa educación que recibe les muestre de qué son capaces de hacer. Entonces, después de mucho pensarlo, decide abrir un colegio en su propia casa. Esto fue en el año 2001. Entonces le llamó Rivers School y empezó a trabajar con unos estudiantes a partir de la metodología que ella aprendió con el diseño gráfico. Entonces, el diseño gráfico no, el diseño. Entonces ella ve que en el diseño siempre hay que buscar muchas soluciones, muchos, digamos, problemas, analizarlos, tener muchas ideas sobre esos problemas, luego como reflexionar y ver por qué surgieron, cómo hacerlo, qué fue lo que pasó, de dónde salieron y luego ya finalmente llegar a unas soluciones. Entonces ella ve que primero se trabaja el pensamiento divergente y esta es la base de la metodología: pensamiento divergente, pensamiento convergente. Entonces, con esta metodología los estudiantes empiezan a mirar a su alrededor qué problemas o qué cosas de su realidad no le gustan. Esa realidad puede ser sobre el aula, sobre el colegio, sobre el barrio, la ciudad, y dependiendo de ese entorno, a ver a ellos qué les gustaría mejorar. Entonces, esta metodología eh, la fue trabajando sus estudiantes muy apasionados con el trabajo que desarrollan en este aprendizaje, y ella obtuvo en el año 2017 el premio al tercer mejor colegio de la India. Y desde ahí ha ganado muchísimos premios: el premio Rockefeller, el premio Index y muchos otros, porque la práctica se hace siempre a nivel eh, como profesional, ¿sí? Así sean niños pequeños o jóvenes, siempre se hace de esa manera. Ella en su metodología tiene 4 fases. Entonces en esas fases se usa mucho el pensamiento divergente, o sea, empezar a mirar muchas cosas. Es un trabajo colaborativo, los estudiantes trabajan en equipos, entonces todos miran muchas ideas acerca del entorno, luego se reúnen y ya convergen. Entonces pensamiento convergente, entonces trabaja lo convergente para mirar como cuál es el foco o direccionar hacia dónde nos vamos
digamos, qué es lo que vamos a enfatizar, qué es lo que vamos a cambiar alrededor de todas esas ideas que surgieron, y ahí ya es pensamiento convergente. Ella maneja 4 fases, una se llama siente, la otra imagina, actúa y comparte. Sin embargo, yo atrevidamente me puse una fase antes de la que es de compartir, que le puse evalúa, y ya les explico por qué. Bueno, en la fase de siente, ¿sí? Entonces los estudiantes observan la realidad, miran a ver qué pasó, y voy a irlo explicando con un proyecto que de pronto se desarrolló y que pues tuvo impacto. Resulta que los niños observaron que cerca de su escuela había un parque, pero era un parque descuidado, era un parque pues que no tenía como mucho atractivo, y decidieron que ellos querían tener un parque bonito, así no tuviera pues los mejores juegos o lo que sea, pero que fuera limpio, que fuera agradable. Entonces salieron, miraron el parque, esa es la etapa de sentir. Entonces pensaron en qué cosas del parque no les gustaban. Y cuando regresaron, entonces los niños entonces hacen una apuesta en común de qué cosas de pronto se podrían mejorar en el parque. Entonces esta etapa se caracteriza porque está la empatía, el pensamiento crítico, y los niños deben respetar las ideas de todos, así les parezca que no son, pues respetar. Entonces esa es la etapa del sentir. Luego viene la etapa de imagina. Entonces, como lo dice la palabra, los niños o los jóvenes entran a pensar como qué cosas son las que podrían hacerse para lograr mejorar o habilitar el parque, o mejorarlo, o darle una presentación bonita. Bueno, cada uno imagina cosas, otra vez pensamiento divergente. Luego ya entre todos pues dan a conocer sus ideas, y se empieza cada uno empieza a decir lo que se podría hacer. Entonces es una fase o una etapa que se caracteriza por la creatividad. Entonces todos los niños o todos los jóvenes están diciendo cosas de cómo podría mejorar ese parque, en el caso del ejemplo que estoy nombrando. En la fase de actúa, entonces una vez que en la etapa anterior, la etapa de la imaginación, donde primero se dieron muchas ideas, luego se seleccionan como las más viables, entonces viene el actúa. Entonces ya hay una propuesta, entonces todos se reúnen, y también pensamiento divergente, todos dan ideas de cómo podría ser, qué se podría hacer, y luego otra vez pensamiento convergente, entonces para ver cuáles se podrían llevar pues a la práctica, y cómo solucionar la problemática que quieren cambiar, el problema que encontraron o que quieren mejorar. Entonces, una vez que los niños están en este proceso, viene como una pequeña reflexión. Yo aquí puse evalúa, pero es como reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. En cada fase, en cada etapa, se puede ir haciendo como la reflexión de lo que se ha hecho, de lo que se ha pensado, de lo que hemos aprendido de todos,
¿sí? Es en ese sentido la evaluación, como reflexionar sobre el trabajo que se está haciendo. Una vez que los niños ya, digamos, salieron a embellecer ese parque, encontraron, encontraron que al recoger la basura, las canecas del parque eran muy altas, muy altas, y por más de que pues se empinaban porque eran niños pequeños, pues era muy difícil, digamos, depositar la basura que encontraban. Luego ya ellos pintaron, hicieron, limpiaron los caminitos del parque, le pusieron, sembraron flores, bueno, hicieron diferentes cosas, pero ellos querían tener como unas canecas especiales a la altura de ellos. Entonces, en ese sentido, entonces tenían que buscar cómo hacer para que alguien, en este caso el gobierno o la entidad de las basuras o lo que fuera, les permitiera poder tener canecas para que los niños también echen sus basuras, el cosito del helado, bueno, lo que esté por ahí, lo que hayan llevado, el papel del sándwich, la cajita del jugo, lo que sea. Entonces, el maestro en ese proceso se convierte en un facilitador. Un facilitador es que le permite a los niños llegar al objetivo que ellos quieren. Entonces se dijo que se hacía una carta a varias entidades, se consultó. Entonces el docente debe permitir que las ideas que tienen los niños se hagan realidad. Entonces buscar el ente gubernamental que hiciera el cambio. Entonces se hizo una carta con los niños, se llevó a la entidad correspondiente y en poco tiempo ya instalaron canecas a la altura también de los niños. Entonces fue un logro que ellos, digamos que pudieron obtener gracias a sus ideas y a sus pensamientos. Entonces no solo embellecieron el parque, no solo sembraron flores, también pusieron letreros, hicieron muchas cosas para esa mejora, y luego ya viene como la fase de compartir. Pero ese compartir no es solo para los padres de familia o para los niños del colegio, sino que es un compartir fuera de la institución. Entonces, que otras entidades se enteren de lo que los niños hacen o de lo que lograron hacer con su proyecto, por pequeño que sea. Entonces, pues hay que ver si viene la televisión o si hacen un video y lo ponen en redes para contar, o si hacen unas entrevistas para dar a conocer eso en radio, en televisión, bueno. Entonces, ese compartir es para que el niño vea que lo que él hizo tiene mucho valor y que lo que ellos pensaron en mejorar, lo lograron. Entonces, eso hace que los niños se sientan capaces, y en esta fase de compartir, en la fase de la comunicación, pues que esa comunicación no sea dicha por el docente, sino por los mismos estudiantes. Entonces ellos preparan para contar cómo empezó todo, cómo fue lo que hicieron, cómo recolectaron, no sé, pinturas, brochas viejas para ir, las escobas para ir a barrer, para ir a limpiar, hablar con la comunidad, con las personas que
digamos que quedan alrededor del parque para que lo cuidaran, para que estuviera lindo. Entonces eso conllevó muchas otras cosas bonitas y significativas en las que pudieron poner en práctica matemáticas, ciencias, sociales y muchas cosas que están dentro de los currículos académicos, pero todo es en la práctica. Entonces el niño va aprendiendo las plantas, las clases de flores, las que son de agua, las que no tanto, los árboles, los desechos, cómo se recicla. Bueno, en ese proyecto se trabajaron pues muchas cosas y les permitió a los niños pues trabajar valores, aprender a pensar, porque ellos eran los que pensaban cómo se podría hacer. Y en esta metodología de Sim for Change hay algo que dicen que se pueda equivocarse en corto tiempo y va a aprender del error. Entonces los niños no solamente todo es color de rosa, sino pues tienen inconvenientes, y entonces cómo se podrán solucionar, con quién tendremos que hablar, cómo podemos involucrar a los compañeros de otros cursos, en fin. Entonces es algo que al niño o a los estudiantes en general, porque pues yo estoy hablando de un proyecto de niños de preescolar, pero también hay proyectos pues de los niños de primaria, de los niños de bachillerato. En un proyecto, por ejemplo, también en un parque, pero encontraban a un señor que dormía en el parque y que era muy mayor. Entonces ellos querían era ayudarle. Entonces entre sus ideas y entre todo lo que pensaron, primero fue como llevarle alimentos, después fue llevarle ropa, después fue, por último ya era conseguirle un sitio donde vivir. Entonces, y como él soñara, como él quisiera, se hicieron amigos de él, le consiguieron medicamentos, hasta que lograron finalmente llevarlo a un hogar, pero a un hogar donde él se sentía a gusto. Entonces, fíjense que los estudiantes hacen toda digamos, un trabajo en equipo con ideas de ellos mismos, con sus, digamos, que tengan tropiezos en que no salió, no funcionó, entonces ahora qué vamos a hacer, pero que no digamos, no, entonces no se pudo hacer nada y ya, sino, no, entonces hagamos otra cosa, no, entonces la persistencia, la constancia, se trabajan muchos valores y para ello es importante que, como les digo, el maestro tome un papel que sea de facilitador para que el niño los niños logren llegar a lo que quieren y no ser protagonista, es decir, él les facilita hacia dónde deben ir y con quién se debe hablar, la carta que de pronto hay que decir eso, pero cómo lo vamos a escribir, la redacción, tal. O sea, él facilita que ese proyecto que los estudiantes tienen llegue a feliz término. Es un facilitador. A mucha gente, a muchos docentes, tienen miedo de trabajar proyectos de este estilo porque de pronto creen que los estudiantes se les van a salir como de las manos, o creen que todos los contenidos cómo se van a ver si están allá solo pensando en... No, es que el docente debe ser tan visionario de que cada cosita que se esté haciendo se pueda ir involucrando pues lo que deben aprender los niños. Entonces no es que se deje de lado
los contenidos o las habilidades y competencias que los niños deben desarrollar en cada grado, sino que eso lo puedan llevar a la práctica y lo puedan hacer realidad. Entonces, esta metodología ustedes la encuentran también, para si quieren profundizar, en internet, ¿sí? Ustedes pueden buscar quién es Kiran Birsetti, ¿sí? Es una diseñadora, como les dije, que se pasó al campo de la pedagogía, y pueden profundizar porque ahí hay proyectos pues de física, de química, de farmacéuticos, de primaria, de preescolar, de todo. Entonces, los estudiantes de esta institución, que ya, como les digo, se fundó en el 2001 en la casa de ella, ahorita en las pruebas PISA y en todo eso, ellos se llevan pues los honores, les va súper bien, y es porque esta metodología les permite a los niños fluir en ideas, en imaginación, en sentimiento, el sentir la cosa, cómo hago para cambiar eso tan maluco que no nos gusta, que nos parece malo, cómo vamos a lograr que mejore tal cosa. Entonces, desde pequeñitos, ellos se empoderan de la educación, y lo que aprenden les va sirviendo para lograr el propósito que tienen, y pues los convierte en buenos ciudadanos, los va formando en ciudadanía, porque no son problemas de ellos, sino son problemas para mejorar el entorno donde están, sea, como les dije, sea el aula, algo del aula que no les parece, que no está funcionando bien, que está muy mal, o del colegio, o del barrio, o de la ciudad, o de cualquier cosa. Entonces, espero haberles dado unas nuevas luces de cómo hacer proyectos de Sim4Change. Y nos veremos en otros videos para ver otros estilos de proyectos que también son bonitos y enriquecen la labor del docente, y especialmente favorecen el aprendizaje en los niños y jóvenes. Nos vemos en otro video.